Buenas noches, aquí trayéndoles el mensaje, la palabra del día. Ahora que quiero hablarles de permanecer en Jesús. Permanece en Jesús. ¿Cómo se permanece en Jesús? Esa es una pregunta que quiero contestar con estos 10 minutos transmitiendo esta palabra. ¿Cómo se permanece en Jesús? ¿Qué tengo que hacer para permanecer en Jesús? Para estar en Él. En verdad, dice Juan 5:24, en verdad os digo que el que oye mi palabra y cree, confía, o sea, confía al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y esto es más que vida física, que vida espiritual. Esto incluye vida física, porque Jesús no murió espiritualmente solamente. Jesús murió físicamente. Si Él murió físicamente es para darte vida físicamente. Esa es la idea, ese es el intercambio. No, Jesús no murió porque Roma era muy poderosa y los judíos eran muy poderosos y últimamente no lo recibieron. Entonces dijo Jesús, pues ni modo, me tocó morir en este mundo. No, Jesús murió con el propósito de ser un sacrificio, derramar su sangre para remisión de pecados, para quitarnos nuestros pecados. Es bien profunda el misterio de Jesús. El verbo hecho carne, que sufrió, padeció por nosotros para tener vida. Entonces dice, si tú crees, ayer vimos el video de cómo Dios, el Padre, está en Jesús y Jesús está en el Padre, y así mismo quiere Jesús estar en nosotros y nosotros en Jesús. Ahora vamos a seguir con ese pensamiento, pero vamos a ver cómo se permanece en Jesús, cómo se continúa en Jesús. Porque no, la idea no es decir, ok, voy a seguir a Jesús, voy a estar en Jesús por un tiempo y después cuando las cosas me aparto. No se puede, porque somos como una rama de un árbol. La rama por sí sola no se seca, se muere, pero la rama que está en el árbol vive de la raíz del árbol. Entonces Jesús es la raíz, es la vida, y Él, entonces nosotros vivimos porque Él vive. Por eso Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Entonces, ¿cómo se permanece en Jesús? Esa es la pregunta que quiero contestar a través de esta lectura, de este mensaje de esta noche. ¿Cómo se permanece en Jesús? Aquí vamos a ver en capítulo 6 de Juan. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Permanece en mí y yo en él. Ahí ahí está la unión. Esa es la unión que necesitamos mantener. Que Jesús esté en nosotros y nosotros en Jesús. Mañana vamos a ver el tema de cómo ahora viene el Padre juntamente con Jesús y mora en nosotros. Si guardáis mi palabra. Pero ahora vamos a ver cómo se permanece en Jesús. Entonces dice, si el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive en mí me envió, Él fue el que nos lo envió. Por eso, si tú crees eso, tú tienes vida. Ya no tienes muerte, tú tienes vida. Si tú crees que el Padre envió a Jesús, que Jesús es el Padre y el Padre es Jesús, tú tienes vida. Has pasado de muerte a vida. Dice Juan 5:24. Y dice, como el Padre que me envió, yo vivo por el Padre. O sea, Jesús come y bebe del Padre. Por eso es que tiene vida. Y ahora Él nos invita a comer y a beber de Él para que tengamos vida. Y dice, asimismo el que come, Él también vivirá por mí.
Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. Es el que come de este pan vivirá para siempre. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. El que come el pan que habla Jesús de que comieron los israelitas en el desierto es el maná que descendió del cielo. No tenían sustento, ese sustento fue sobrenatural. Ese maná era sobrenatural. Pero aún siendo sobrenatural, ese maná nada más lo sustentaba día con día. Era un pan que no les daba vida. Pero Jesús aquí les dice, ustedes ahora pueden vivir por mí, si comen de mí, si beben de mí. No es que nosotros físicamente vamos a comer a Jesús y a beber a Jesús. Esto es espiritual. Una de las maneras que lo podemos hacer físicamente es a través de la comunión, de la Santa Cena que se le llama. Muchas iglesias celebran la Santa Cena con un pedacito de pan sin levadura, preferible, y un vaso de agua, o una copita de agua o de jugo. Hay ciertas iglesias que dan vino. Yo iba a una donde daban vino. Esa es la Santa Cena. Así podemos comer y beber de Jesús. Ahora, yo creo que la Santa Cena va más allá de un pedazo de pan y una copa de vino o una copa de agua. Yo creo que la Santa Cena es, como dijo Jesús, el que a mí viene, ese come. Cuando tú vienes a Jesús, tú comes de Jesús. Y dice, y el que cree en mí, ese es el que bebe. O sea, venir a Jesús y creer en Jesús, confiar en Jesús, esas dos cosas es el acto de la Santa Cena. Entonces eso te hace permanecer en Jesús. La vida de Jesús es la vida tuya. Así como Jesús come y bebe del Padre, así nosotros comemos y bebemos de Jesús. Es algo exquisito. Dice Pablo decía, cuando hagan la Santa Cena, asegúrense de no comer y beber sin juzgarse. Pero Pablo no, o sea, Pablo lo que hacemos muchos es que nos juzgamos nuestras vidas, y si miramos que no estamos bien, o nos juzgamos nosotros que no estamos bien, no participamos de la Santa Cena. Entonces no podemos permanecer. Si no comemos de Jesús y bebemos de Jesús, no podemos permanecer en Él. No hay vida en nosotros. Entonces, cuando Pablo, que no tomáramos la Santa Cena en una manera sin valor, es el pan y el vino. En aquel tiempo la Santa Cena se hacía muy diferente a la manera que la hacen las iglesias hoy en día. Antes se hacía como una fiesta, como cuando alguien dice vente a comer, y te sirven comida y te sirven bebida. Esa era la Santa Cena, ese era el cuerpo de Jesús, la sangre de Cristo, una cena. Ahora por las iglesias son más grandes. Ahora lo hacen diferente, en un pedacito de pan, una copa de vino, un poco de vino. Entonces es diferente, es diferente la forma como lo hacen. Pero Pablo dice, no coman o sea, tomen importancia a la copa y al vino, que representa el cuerpo y la sangre de Jesús. Pero si tú dices este pedacito de pan no es el cuerpo de Cristo, este pedacito no tiene que ver esta copa, entonces no hay comunión, no hay permaneces en mí, yo en ti. Entonces eso es aplicándolo en algo físico. Ahora mucho más en el ambiente espiritual, que yo pienso que es lo máximo, cuando tú vienes a Jesús, cuando tú confías en Jesús. Tienes una situación adversa a tu vida,
El enemigo te ataca. Tú comes de Jesús, de su cuerpo, de su carne. Y no es porque lo hagas físicamente, lo haces en tu corazón, en tu mente. Es algo como que entiendes. Por eso lo puedes practicar en tu espíritu, en tu corazón. Porque lo entiendes, sabes qué representa la carne, qué representa la sangre. Cuando lo haces espiritualmente, por fe, por la palabra, no es como cuando lo haces físicamente en una iglesia, cuando participas en una iglesia. Tiene los mismos resultados, pero espiritual es más ventajoso porque no necesitas lo físico, que la representación física. Es como, por ejemplo, un libro en digital. Un libro digital tiene más ventaja a un libro físico, porque el libro físico tienes que cargarlo y si tienes más libros se hace imposible. Pero un libro digital es más práctico. De la misma manera, si no tienes el pedazo de pan, la copa de vino, para permanecer en Jesús, te recuerdas que es el que viene a mí. Y tú lo puedes ver ahí en Juan, en el libro de Juan. El que viene a mí come. Ese es el que come a Jesús. El que confía en Jesús, ese es el que bebe. Entonces ese es permanecer como en la raíz para poder producir fruto. Vas a producir. Si permaneces en Jesús, vas a producir. Él te ayudará a producir fruto. Así que ese es el mensaje del día. Mañana vamos a estar hablando del Padre y el Hijo. Vienen y hacen una morada en ti. Está bien tremendo. El que guarda mi palabra y el que me ama y guarda mi palabra. El que es amor es lealtad. El que me ama es el que permanece fiel. No es el que cree ahorita y mañana, en un año, en 10 años, dice, pues sí, yo creía en Jesús, yo sé, pero ahora ya no, ese no es amor, ese no es lealtad. Ahora ya creo en la ciencia o ahora yo creo en Buda. Ese no es lealtad, ese no es amor. Y no solo termina ahí, y el que guarda mi palabra. Lealtad y fidelidad. Son dos cosas en las que se especializa Jesús. En el amor y la fidelidad a través de nosotros. Él se especializa en eso. Yo tengo más confianza, no en mi lealtad y mi fidelidad, sino en la lealtad de Jesús y la fidelidad por mí. Tengo más confianza en eso. Así que así permaneces en Jesús, comiendo su carne y bebiendo su sangre. Dios te bendiga, te veo mañana. Bye bye.